Hola amigos, yo soy Ederno5150 y hoy les traigo una pequeña investigación de los idiomas más complicados. Aclaro que aplica solo para los hispanohablantes nativos como nosotros, ya que no es lo mismo. Un ejemplo, a los noruegos se les facilita el sueco, pero si un árabe quiere estudiar sueco le será más complicado. Bueno, creo que este ejemplo es bastante explícito para dejar dudas. Bueno, comencemos. Para hacer esto se analizaran los siguientes aspectos. Gramática. ¿Cuán difícil es la estructura gramatical? Vocabulario. El mismo puede ser extremadamente distinto al de tu lengua nativa. Pronunciación. Esta puede ser complicada por factores como los tonos o aglutinación de consonantes. Escritura. La escritura juega un papel importante si se está usando un alfabeto o caracteres, o una mezcla de un alfabeto y caracteres. Trataré de ser breve para no aburrirlos. Empezaremos desde uno no tan difícil, hasta llegar hasta el más complicado. En el octavo lugar, el alemán, y se preguntarán, ¿por qué es difícil el alemán? Bueno, para empezar no pertenece a nuestra familia que son las lenguas romances. Es una lengua germánica, tiene 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Además 4 casos gramaticales, nominativo, dativo, acusativo y genitivo. Por lo tanto es una lengua altamente declinable. La pronunciación no es muy complicada ya que se lee como se escribe, solo con unas pocas excepciones. Poseen las mismas vocales que nosotros pero ellos tienen otras 3 que son, la A, la O, y la U con diéresis, haciendo que las vocales suenen diferente, por lo tanto esos sonidos no existen en la lengua española. Sigamos. El séptimo lugar le pertenece al ruso. No nos asustemos al ver el alfabeto cirílico del ruso, ya que no es muy complicado y se aprende en 30 minutos. Posee declinación nominal que consiste en 6 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental y locativo o preposicional, con solo 2 números plural y singular, 3 géneros masculino, femenino y neutro. La pronunciación podría ser difícil en un principio porque aglutinan las consonantes, pero con práctica se puede pronunciar correctamente. El ruso es una lengua eslava, por lo tanto el vocabulario es muy diferente al nuestro, lo cual lo hace un poco más complicado de recordar. En el sexto lugar, el polaco. Este idioma es particularmente difícil porque posee 3 géneros, masculino, femenino y neutro, y muchas veces el masculino se divide en masculino animado y masculino inanimado. Explicaré un poco de lo que es un caso gramatical ya que lo he mencionado, pero para que no queden dudas ahí les va. Los casos gramaticales, también denominados declinaciones, son variaciones en el sustantivo de la oración y básicamente determina el sentido de la oración. Ahora bien, uno se dirá, ¿qué carambas es esto? Existen ciertas lenguas que poseen declinaciones y estas declinaciones generalmente son respuestas a determinadas preguntas: ¿quién?, ¿a quién?, ¿con quién?, ¿de quién?, etc. Y en este caso la respuesta variará en el sustantivo. En polaco hay 7: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, locativo y vocativo. Obviamente estas declinaciones son distintas en femenino y en neutro. No olvidemos mencionar que tiene muchas excepciones y no queda opción más que aprenderlas de memoria si no queremos hacer el ridículo XP. Acerca de la pronunciación, este idioma es bastante difícil de pronunciar ya que aglutina hasta 5 consonantes, lo cual para un hispanohablante es muy complicado. El vocabulario también es difícil de recordar, ya que al igual que el ruso es una lengua eslava. En el quinto lugar, el árabe. Sus características gramaticales son sus 2 géneros masculino y femenino, 3 números singular, plural y dual. El árabe tiene una declinación con 3 casos: nominativo, acusativo y genitivo, y 2 formas: determinado e indeterminado para cada caso. Su sistema de escritura es el alfabeto alifato en español o alif en árabe, que se escribe de derecha a izquierda, lo cual lo hace más difícil. En cuanto al vocabulario, pues al ser una lengua semita sí es muy distinto. Continuemos. Estamos ya con los 4 más complicados, y en el cuarto lugar tenemos a, el tailandés. Gramaticalmente no es para nada complicado, ya que no existe flexión verbal, es decir, los verbos no se cambian con persona, tiempo, voz, modo o número. Además no tienes casos gramaticales, y destaca por el uso de partículas que se añaden al final de la frase para indicar respeto, una solicitud, ánimo u otros sentimientos, y también varían el nivel de formalidad. Por el contrario, posee una escritura bastante compleja con 44 consonantes y 15 símbolos vocálicos que llegan a formar hasta 28 formas vocales. Lo más complicado es la fonética. Hay 5 tonos básicos en tailandés: bajo, medio o neutro, alto, ascendente y descendente, los cuales para nosotros es difícil de pronunciar o siquiera notar la diferencia, ya que eso no existe en el español. Seguimos. Aquí tenemos el top 3, y en el tercer lugar está, el coreano. Es un idioma aglutinante. El orden básico de la frase es sujeto, objeto, verbo.
La conjugación verbal se centra mucho más en el aspecto, la intención, el modo, etc., que en el tiempo o en la persona. Hay conjugaciones verbales que determinan el nivel del lenguaje con el que se habla, el nivel de respeto, educación, etc. El coreano no tiene artículo, ni género ni número, y casi siempre se habla de una manera general, centrándose pocas veces en el sujeto. La función, el caso, de las palabras en la frase están marcadas por una serie de partículas o posposiciones. El alfabeto coreano, o mejor conocido como Hangul, es un alfabeto fonético, aunque a primera vista parezcan ideogramas, pero a la vez sí posee caracteres llamados hanja. Léxicamente algunas palabras son de origen coreano, chino y japonés debido a sus lazos históricos, pero no guarda relación con ellos. Hasta la fecha es una lengua no clasificada, es decir, una lengua aislada. Obviamente, al no guardar ninguna relación con el español, la adquisición de vocabulario es una tarea difícil. Su fonética no es tan compleja, ya que no se hace una distinción clara entre la acentuación de cada sílaba en una palabra. Bueno, el que sigue. En el segundo lugar nos encontramos con un idioma que yo estoy estudiando, el japonés. ¿Y por qué está en el segundo sitio? Pues bueno, su gramática no es del todo difícil, es un idioma aglutinante, no conjuga verbos, no tiene artículo, no hay plurales, solo tiene dos tiempos, pasado y presente. Por el contrario, sus niveles de formalidad complican un poco el aprendizaje, ya que debes hablar distinto con un anciano que con alguien de tu edad o tu familia. Es decir, un lenguaje coloquial y otro estándar. Se debe ser cuidadoso, ya que podrías sonar un poco arrogante con tan solo decir yo a un maestro o un cliente. No hablar demasiado formal en ocasiones que no lo ameritan, lo cual es un poco incómodo para los japoneses. Si quieres hablar japonés fluidamente, debes aprender a leer y escribir sus dos alfabetos, hiragana y katakana, cada uno con 46 sílabas y sus 5000 kanjis, pero no se alarmen, ya que actualmente solo se usan 2000. Claro, eso si por lo menos quieres leer el periódico. La fonética no representa un problema, se debe a que tiene muy pocas excepciones y nos permite concentrarnos en la adquisición de vocabulario, que es extremadamente distinto al del español. No guarda ninguna relación con otra lengua existente en el mundo, lo que la clasifica como una lengua aislada. Hemos llegado con el más difícil de todos. Este idioma es el más difícil de aprender para los hispanohablantes, pero no es imposible. Y, sí, han adivinado, en el número 1 tenemos el mandarín, o chino mandarín. Existen cerca de 600 dialectos, pero yo solo hablaré del dialecto mandarín, ya que es el más hablado en toda la República Popular de China. Su gramática no ofrece un gran desafío, ya que como la mayoría de las lenguas asiáticas, posee una gramática muy plana. Es una lengua silábica y tonal, no tiene artículo ni género, no hay plural, no se conjugan los verbos, solo tiene dos tiempos, pasado y presente. Ese es el lado amable del idioma. Pero la fonética es muy difícil para los hablantes nativos de español, porque existen 5 maneras distintas de pronunciar una sílaba, cada una con un significado completamente distinto. El primer tono es alto y largo. El segundo es ascendente. El tercero inicia alto, baja para después ascender nuevamente, similar a la entonación cuando preguntamos. El cuarto es descendente. Y el quinto es un tono neutro e inexpresivo. En cuanto a la escritura, no tiene alfabeto, solo caracteres llamados Hanzi. Se tienen registros de hasta 43.000 caracteres, pero el gobierno solo permite que aparezcan 7.000 en libros, periódicos, revistas, etc., eso para facilitar la lectura. Por increíble que parezca, el nivel de analfabetismo en China es solo del 3%. Es una lengua sino-tibetana, y adquirir vocabulario es fácil y difícil a la vez, ya que como las sílabas se repiten, lo que habría de aprenderse es el tono de la sílaba. Esos fueron los idiomas más complicados de aprender para los hispanohablantes. Con esto no intento desanimar a nadie, para que no estudien esos idiomas por su dificultad. Al contrario, los invito a que estudien un nuevo idioma, el que ustedes quieran. Existen alrededor de 6.000 lenguas en el mundo para escoger. Así abrirán su mente a nuevas culturas. Además, es una experiencia enriquecedora. No se desanimen y sigan adelante con su aprendizaje, ya que siempre habrá gente ignorante que piensa que es una pérdida de tiempo. Aunque no lo crean, me he topado con gente así. De verdad, yo admiro a los extranjeros que, aunque para ellos el español es muy complicado, aún así lo estudian, mostrando un gran respeto a nuestra cultura. Los invito a que pierdan sus reservas y temores, y más si tenemos en cuenta que la principal dificultad para el aprendizaje de una lengua no se debe al lenguaje en sí, sino al tiempo que dediquemos a su estudio. Me despido deseándoles buena suerte en sus estudios y agradeciendo su atención. Se me olvidaba. Arriba el multiculturalismo. Gracias.